en el encuentro pasado, y que la idea es que no solamente podamos transitar, digo, ahora voy a pasar un PowerPoint para que ustedes puedan ir viendo algunas filminas, algunos datos o algunas conceptualizaciones en relación a esto, sino que además lo podamos trasladar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Digo, cómo podemos empezar a identificar algo de esta construcción de género en la masculinidad vinculado a la salud integral y sobre todo teniendo ahí presente, bueno, qué pasa con las masculinidades en nuestro entorno, ¿no? En nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestros vínculos, cómo se construye esta relación entre masculinidades y salud integral. Y antes de empezar a compartir pantalla, me quiero sumar a lo que decía Cassandra recién, digo, más allá de que hoy es el día de la gratuidad universitaria, sí me parece importante decir que creo que esta es la primera clase que tienen después de las elecciones del fin de semana, y esto, bueno, ahí quiero poner una pausa o hacer un paréntesis, porque sé que son momentos complejos, de mucha turbulencia, de muchas sensaciones en relación bueno, a la elección y al resultado de esta elección, y más que nunca me parece importantísimo remarcar la importancia de seguir defendiendo la universidad pública, de que estos espacios también sean espacios de conversación, de discusión, y de fortalecer lo que en definitiva creemos y creemos fuertemente, que son las políticas públicas y la perspectiva de género, ¿no? Son dos cuestiones que hoy están en mucha discusión y no podía dar una clase de masculinidades así como si nada estuviera pasando. Me parece fundamental que podamos situarla en contexto y, y desde ese lugar también invitar, digo, a que si algo de esto, de la temática de masculinidades, les resuena en relación al contexto y a quien ha sido electo presidente para asumir a partir del 10 de diciembre, bueno, también lo podamos compartir o por lo menos habilitarnos, ¿no? Esos espacios que creo que son muy importantes. Eso, perdón el paréntesis, pero me parece importante decirlo para que no quede como una clase más, ¿no? Ahora sí voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Sí, ahí está. Módulo Bien, 2 dice. perfecto. Masculinidades, salud integral. Exactamente, María Rosa. Bueno, así como dice el nombre, digo, hoy les invito a que podamos pensar esta relación entre las masculinidades y la salud integral, ¿no? Estos dos conceptos, dos ideas que, bueno, me parece importante empezar a relacionarlas. En principio, pensar, cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando de masculinidades en plural, ¿no? Esto nos invita a hacer una diferenciación que tal vez no sea sustancial ni resuelva todos los problemas de nuestra vida, pero sí me parece importante remarcarla, entre la masculinidad en singular y las masculinidades en plural, ¿no? Cuando hablamos de masculinidades en plural, estamos no solamente reconociendo que existen múltiples formas de habitar y de construir la masculinidad o ese sujeto masculino en nuestra sociedad, sino además nos permite reconocer que históricamente ha habido masculinidades que han estado invisibilizadas, ¿no?, en nuestra sociedad. Estamos hablando de identidades masculinas que rompen o que están al margen de este modelo social normativo que ustedes veían la clase pasada, que es esta masculinidad hegemónica, ¿no? Esta asociación entre la idea de que los varones deben ser siempre fuertes, deben ser proveedores, deben ser activos, deben ser procreadores, autosuficientes, ¿no? Como determinados mandatos o cuestiones construidas en relación a lo que implica ser varón en nuestra sociedad. Por eso hablamos de masculinidades en plural, porque ahí entendemos que reconocer esta multiplicidad o esta diversidad en las masculinidades, bueno, nos abre un poco el abanico o el panorama para pensar en esta pregunta que es, ¿qué es ser varón? ¿No? Digo, creo que ahí nos invita incluso a problematizar esta idea de que, bueno, los varones son todos iguales, los varones hacen todo lo mismo, los varones se comportan todos del mismo modo, y de alguna manera, digo, esto nos abre la pregunta a pensar cuáles son esos modelos alternativos de masculinidad, ¿no? Digo, cuáles son esas masculinidades que se construyen en los márgenes o por fuera de este modelo normativo, que, como decía antes, muchas de ellas han sido invisibilizadas, pero que al mismo tiempo hay muchas otras que todavía no han sido exploradas, ¿no? Digo, es tan fuerte, está tan marcado este mandato de la masculinidad normativa o hegemónica que nos cuesta mucho pensar en cómo abrir
estas posibilidades dentro de la construcción de la identidad masculina. Y por otro lado, bueno, vamos a trabajar lo que respecta a la salud integral, ¿no? Digo, acá ahora vamos a hacer algunas definiciones, pero sí me parece importante corrernos un poco de esta idea de la salud únicamente pensada como una cuestión biológica, física, anatómica, y empezar a pensarla en contexto también, ¿no? Por eso hablamos de salud integral. Esto no respecta únicamente, por supuesto, al sistema de salud o al tratamiento frente a alguna enfermedad o padecimiento, sino que también nos implica pensar en el cuidado, ¿no? Creo que esto es una palabra fundamental para pensar en la salud integral. ¿Qué pasa con los cuidados en la masculinidad? ¿No? Y ahí sí voy a retomar la masculinidad en singular. ¿Qué pasa con esta relación en no solamente cuidar a otros, otras, otres, sino también el cuidado propio, ¿no? Digo, y ahora vamos a empezar a recorrer algunos números o a identificar algunas cuestiones vinculadas a ese autocuidado, ¿no? Digo, como para abrir ahí un poco el panorama. Bueno, como decía al principio, digo, la definición de la salud integral la tomamos en principio de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Digo, creo que ahí aparece una definición que ha sido consensuada, muy discutida también, porque sabemos, digo, que este organismo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, bueno, al mismo tiempo ha sido un condicionante en muchos casos o en muchas oportunidades para algunas discusiones, ¿no? Recordemos que este organismo es quien tenía la homosexualidad como parte de una enfermedad hasta el año 1990, ¿no? Estamos hablando de hace muy poco tiempo. Sin embargo, esta definición de salud integral nos sirve o nos da un puntapié para empezar a pensar en esto del cuidado en clave más comunitaria. Leo, la salud integral es un estado de bienestar físico, emocional, social de un individuo. Incorpora al conjunto de los factores mentales, emocionales, espirituales que contribuyen al estado de equilibrio de la persona y recupera la importancia del medio social en el que las personas o grupos se desarrollan. Ahí aparece algo muy importante, que es una palabrita que recién retomaba, que es lo comunitario, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en la salud integral sin pensar en este contexto social, político, económico, vincular en el que nos construimos las personas, ¿no? Creo que ahí hay un primer elemento para pensar esto de la integralidad, que es poder dimensionar, digo, que cuando hablamos de la construcción de una subjetividad o cuando hablamos del desarrollo identitario de una persona, no lo podemos hacer sin tener en cuenta todas estas dimensiones que atraviesan y que sin lugar a dudas tienen efectos, digo, en el modo en el que nos comportamos, nos relacionamos, ¿no? Nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Ahí voy a retomar algo que probablemente hayan visto la clase pasada, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los factores que inciden en la construcción de la masculinidad de una persona, por ejemplo, ¿no? Podemos decir de un varón. Bueno, sin dudas, digo, pensar esa construcción de la masculinidad en clave singular, es decir, que cada sujeto masculino, cada varón construye su masculinidad como quiere, bueno, es imposible cuando estamos hablando de una cuestión social, de una construcción cultural, histórica. Y ahí entonces es donde aparecen algunos factores vinculados a comportamientos, y también a expectativas, a modos de vincularnos, a modos de desarrollarnos, que sin dudas después tienen un efecto en la forma en la que construimos nuestra masculinidad, ¿no? Digo, y esto lo traigo porque hay mucho de lo que vamos a ver hoy que tiene que ver con el no cuidado o con esta idea del distanciamiento entre la masculinidad y la salud integral, que también está atravesada o por lo menos condicionada por todos estos factores contextuales que hacen que la masculinidad esté pensada como desde esta fortaleza física y emocional que no puede ni pedir ayuda, ni dejarse cuidar, ni tampoco cuidar, ¿no? Digo, hay como algunos elementos muy propios de la masculinidad. Y ahí entonces hablamos de procesos de salud, enfermedad y atención, ¿no? Como tres dimensiones para la constitución de esta salud integral. Que son estos modos en los que transitamos el dolor o el sufrimiento y también los tipos de acciones que realizamos o que se van a realizar frente a algún padecimiento, ¿no? Y ahí aparece algo de esta palabra que les decía al comienzo, que de alguna manera va a ir nucleando todo el encuentro, que tiene que ver con el cuidado. Digo, ¿cuántas veces
esas personas que cuidan o que habilitan las tareas de cuidado, en realidad son tareas feminizadas, ¿no? ¿Cuántas veces esas personas que cuidan o son cuidadoras son mujeres y cuántas veces son varones? Y ahí retomo algo que seguro vieron la clase pasada, que es, bueno, cómo se ha construido históricamente este rol de cuidadoras y de no cuidadores, ¿no? Cómo se han constituido las feminidades en estos procesos de salud, enfermedad y atención. Bueno, en primer término, me parece que ahí entra en juego algo que podemos llamar como la maternidad obligatoria, por ejemplo, ¿no? Como este destino puesto sobre las mujeres, que de alguna manera no solamente condiciona en términos físicos, biológicos, sino que además condiciona también en términos de comportamiento o de expectativa sobre lo que se está esperando que las mujeres sean o demuestren en nuestra sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, eso lo podemos pensar en oposición a cómo se construye o se ha construido la masculinidad desde una idea de la productividad, desde una idea de el transitar el espacio público, ¿no? El ocupar lugares de poder, lejos de pensar en esas tareas de cuidado o en ese tiempo que necesariamente hay que destinarle al cuidado como algo propio de la masculinidad, ¿no? Y esto lo traigo en términos históricos porque ahí me parece que es importante ver cómo se han ido constituyendo estos modelos sociales de género en nuestra sociedad y cómo, más allá de que hay un montón de modificaciones, rupturas, transformaciones en relación a los roles de género tan establecidos, lo cierto es que hoy podemos hablar de la incorporación de mujeres al mercado de trabajo con muchísima más fuerza a partir de la década del 60 en adelante. Sin embargo, lo que respecta a tareas de cuidado o actividades domésticas, sigue recayendo en manos de las mujeres, ¿no? Por eso hoy las compañeras, y esto tal vez ya lo han visto, hablan de lo que se conoce como la doble o triple jornada laboral, ¿no? Digo, esto de estar insertas en el mercado laboral y sin embargo que las tareas de cuidado recaigan en ellas. Ahí si alguien tiene dudas, consultas, aportes, pueden interrumpirme sin problema. Ahí entonces pensamos en esto que les anticipaba al comienzo, que tiene que ver con la autoatención, ¿no? Digo, ¿cómo pensamos esas tareas de cuidado para sí mismos o sí mismas, ¿no? Digo, ¿cómo trabajamos en ese cuidado para con nosotros mismos o nosotras mismas? Bueno, digo, ahí lo primero y principal tiene que ver con pensarnos en comunidad, ¿no? Digo, cómo pensarnos desde la familia o de estos grupos en los que convivimos. Todo el tiempo aparecen episodios de enfermedades, padeceres, problemas que afectan a la salud de uno o más de sus miembros, ¿no? Acá también hay algo importante que tiene que ver con, bueno, cómo se delimitan muchas veces las tareas en función de estos roles asignados, ¿no? Ahí podemos pensar cómo tal vez hoy en día acompañar al hijo o a la hija al médico puede ser una tarea compartida en el núcleo de una familia tradicional. Sin embargo, cuando eso se despliega, ¿no? O hay otros tipos de padecimiento en ese mismo núcleo familiar, bueno, las tareas vuelven a recaer en la figura femenina, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, ir a buscar al hijo a la escuela, estoy hablando de la enfermedad de adultos mayores o adultas mayores, ¿no? Estoy hablando de otros condicionamientos que aparecen dentro de lo que podemos pensar como un núcleo familiar. La autoatención incluye todas las tareas ligadas a estos padecimientos. Diagnosticar, prevenir, evaluar la gravedad, ver la evolución, implementar los primeros tratamientos, decidir cuándo pedir ayuda a un profesional de la salud o articular con otros tipos de atención alternativas los cuidados requeridos después de esas consultas, sostener el tratamiento, etc., ¿no? Acá vuelvo un poco a lo mismo en relación a las tareas. Puede ser que hoy la tarea de ir a acompañar al hijo o a la hija al médico esté compartida, sin embargo, ¿quién se encarga de todo lo demás, ¿no? De ir a buscar los remedios, de saber qué remedio toma, a qué hora, en qué momento, ¿no? Como todo eso como parte de las tareas de la autoatención. Porque ahí no se trata solamente de, bueno, tener un primer diagnóstico o encontrar ese momento de atención en el sistema de salud, sino que implica todo ese proceso, ¿no? que nos puede llevar a pensar en un problema, un padecimiento de salud. Y ahí un poco, digo, retomando lo que mencionaba anteriormente,
Aclaramos que en nuestras sociedades actuales, en general, las mujeres son quienes se ocupan de este rol de la autoatención. Y ahí lo vinculamos fuertemente con los modelos de la masculinidad normativa, porque es ahí donde se enseña que las conductas de cuidado, de autoatención, no son cosas de hombres, ¿no? No son cosas de varones. Los varones no somos actores protagónicos en el cuidado de la salud comunitaria, colectiva, familiar e incluso personal, ¿no? Esto ahora lo vamos a profundizar, pero ¿qué pasa, digo, cuando quien está enfermo o quien tiene ese padecimiento de salud es un varón, ¿no? Un varón adulto? Bueno, ¿cuántas veces se posterga ese tratamiento y cuántas veces recae en manos de otras o otros en lo que llamamos, y después vamos a profundizar, como extractivismo en el marco de la construcción de la salud y el género, ¿no? Bueno, por eso proponemos, digo, y ahí lo voy a relacionar con lo que mencionaba anteriormente en relación a fortalecer esto que llamamos la perspectiva de género, porque si lo relacionamos o lo vinculamos con directamente el plano de la salud, bueno, pensar en una perspectiva de género en salud nos trae de alguna manera la posibilidad de pensar en la equidad, en la distribución de estos roles y de estas tareas de cuidado en el marco de una sociedad profundamente asimétrica, ¿no? Digo, donde existen jerarquías, donde existen dispositivos de poder, ¿no? Como el que podemos denominar a la masculinidad o al género mismo, que de alguna manera, bueno, van limitando las posibilidades de pensar ahí en una redistribución de las tareas de cuidado. Incorporar una perspectiva de género en salud nos implica considerar cómo las asimetrías sociales entre varones y mujeres impactan en estos procesos, ¿no? Yo hoy les hablaba de qué pasa cuando hay que salir a buscar al hijo o a la hija del jardín porque está enfermo, ¿no? O de la escuela porque está enfermo. Bueno, probablemente, digo, tengan, y esto no lo digo yo, ahora lo vamos a solventar con datos, pero sean muchas más mujeres las que se toman la licencia por el día de enfermedad de sus hijos e hijas que los varones, ¿no? Y eso no es únicamente por una falta de voluntad o porque los varones sean malos o porque no quieran tener esa tarea de cuidado, sino porque al mismo tiempo hay un sistema que está diciendo la masculinidad es productiva, la masculinidad tiene que destinar su vida al trabajo, ¿no? Y esto lo vemos claramente en algo muy simbólico y a la vez muy fuerte, que son las licencias por maternidad y paternidad, ¿no? Digo, si hablamos de que las licencias por maternidad son de 90 días y las licencias por paternidad son de 2 a 5 días, con suerte, digo, en los lugares que existen, bueno, todavía entonces tenemos que seguir pensando en cómo profundizar esta perspectiva de género en la construcción o en el plano de la salud, ¿no? Bueno, ahí las asimetrías jerárquicas entre los géneros se articulan con otras diferencias entre las personas que también son fuente de inequidad en nuestra sociedad, como pueden ser la edad, la etnia, la identidad de género, la clase social, ¿no? Y esto también tiene que ver, cuando pensamos en la salud, porque ni más ni menos, cuando pensábamos ahí en la primera definición de salud integral, si pensamos en el contexto, pensamos en todos estos contextos. Digo, pensamos en cómo influye en el cuidado, incluso en el padecimiento de una situación de salud, bueno, por ejemplo, la edad, la etnia, las clases sociales, la identidad de género, ¿no? Porque bueno, ahí claramente el sistema de salud también de alguna manera está pensado o está construido desde una mirada normativa del género. Entonces, para traer un ejemplo muy concreto, si una persona trans de repente quiere ir al hospital o quiere ocuparse de una tarea de cuidado, de autocuidado, bueno, todavía existen barreras sociales en el sistema de salud que muchas veces se lo impiden, ¿no? Y eso creo que es importante a la hora de pensar en cómo profundizar de alguna manera esta perspectiva de género en el marco de las instituciones de la salud también. Bien, hay entonces algo muy vinculado a esto que venía hablando recién, encontramos que existen determinados determinantes sociales, ¿no? Valga la redundancia. Ahí aparecen algunos determinantes sociales dentro del marco de la salud que de alguna manera, digo, son condicionantes también para pensar en nuestra salud, en nuestro cuidado y sobre todo en nuestro desarrollo identitario
de una forma plena, de una forma en donde los derechos, en donde aparezca el derecho a la salud como uno de los principales elementos, ¿no? Ahí entonces pensamos como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, ¿no? Acá no podemos escindir, nuevamente lo repito, al contexto de la forma en la que pensamos en nuestra salud integral. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen además de las políticas adoptadas, ¿no? Ahí vuelvo a retomar algo del contexto político en el que nos situamos o en el que estamos hoy en día, en donde, bueno, claramente se pone en tela de juicio la continuidad o no del sistema de salud gratuito, ¿no? Y eso, digo, sin ir más lejos, condiciona la vida cotidiana de todos y todas nosotras, sobre todo para aquellas que no tienen el recurso para pagar un sistema de salud privado, ¿no? Me parece que ahí sí hay algo que no solamente habla de decisiones políticas o de políticas adoptadas, sino también esto de la distribución del dinero, el poder, los recursos, ¿no? Que en definitiva creo que ahí es donde tenemos que pensar si el fortalecimiento de la política pública en salud tiene una perspectiva de género, de alguna manera podemos empezar a hablar de una disminución de las brechas en relación a ese acceso, ¿no?, al sistema de salud. Bueno, ahí aparecen algunos componentes básicos de estos determinantes sociales. Como decía antes, el contexto socioeconómico y político, determinantes estructurales como el género, la etnia, la clase social, ¿no? Esto también, al mismo tiempo que impacta en la salud, impacta en la educación, impacta en el trabajo, impacta en nuestra vida cotidiana. Y determinantes intermedios, ¿no? Digo, ahí aparecen las circunstancias materiales, psicosociales, factores conductuales y biológicos, ¿no?, que de alguna manera componen esto que llamamos determinantes sociales en salud. Ahí me voy a detener muy poquito en esto y ya vamos directamente a cómo se relaciona esto con la masculinidad, ¿no? Digo, porque hasta ahora es una introducción en relación a la salud integral para meternos directamente en el tema masculinidad. Ahí aparece entonces el derecho a la salud, digo, como un aspecto que lo podemos pensar en términos abstractos, pero es importante poder darle cuerpo y poder pensar cómo se traduce en nuestros propios derechos. Incluye los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y al mismo tiempo, contar con una ley del derecho del paciente, por ejemplo, bueno, reconoce el derecho a la asistencia, al trato digno, a la intimidad, a la confidencialidad, a la autonomía de la voluntad, la información sanitaria, la interconsulta médica, el consentimiento informado y la historia clínica, ¿no? Todo esto para pensar también como muchas veces el desconocimiento o el no hacer uso del sistema de salud por parte de la masculinidad es uno de los casos, bueno, hace que no contemos o por lo menos no tengamos en consideración estos derechos a la hora de pensar nuestra propia salud. Y ahora sí, digo, esto me interesa detenernos en pensar cómo impacta todo esto que recién estaba mencionando en relación a los mandatos de la masculinidad normativa, ¿no? Ustedes veían la clase pasada cómo se construye esa masculinidad en términos históricos, en términos sociales, y cómo se construye este modelo normativo de la masculinidad que de alguna manera no solamente habilita determinados privilegios, ¿no?, lo que podemos llamar como privilegios o derechos para los sujetos masculinos, para los varones, a desarrollarse en el espacio público, a poder llegar a lugares jerárquicos o a lugares de poder, a tener la toma de decisión, a tener una vida sexual sin juzgamientos o sin condicionamientos. Pero al mismo tiempo, digo, es importante que podamos pensar cómo impactan estos mandatos de la masculinidad a la hora de pensar en la salud de los propios varones, ¿no? Y ahí entonces, digo, la invitación es a que pensemos cómo este modelo de la masculinidad normativa muchas veces le dificulta a los varones solicitar ayuda, los lleva a negar directamente problemas de salud, ocultar la vulnerabilidad, minimizar o menospreciar medidas de cuidado para ellos mismos y los demás. Fíjense cómo en esa construcción, ¿no?, de la masculinidad normativa
aparece mucho algo de tener que arreglársela solo, ¿no? Esta idea de la lógica del aguante, del tener que bancársela, del tener que no demostrar, ¿no? Esa emocionalidad, ese sentimiento, que tranquilamente puede estar acompañado o puede ser parte de un problema de salud, por ejemplo, ¿no? Yo ahí traigo un ejemplo muy, muy concreto, pero yo me acuerdo cuando era chico, eh, bueno, en un momento le propuse a mi papá, le dije a mi papá que quería empezar a ir al psicólogo, ¿no? Y la respuesta de mi papá en ese momento, estamos hablando hace algunos años atrás, fue: el psicólogo es para los locos. Digo, vos tenés que poder, ¿no? Eso era lo que se escondía atrás de la frase del psicólogo es para los locos. Porque ahí aparece algo de la minimización o el no poder pensar a la masculinidad como un destinatario de esa vulnerabilidad, que en definitiva, bueno, tiene en contracara cuál es la constitución de esa masculinidad normativa o hegemónica, espera la dureza física y emocional, que de alguna manera es lo que después se exige para los varones en nuestra sociedad, ¿no? Ahí entonces el ejercicio activo del cuidado exige admitir que somos vulnerables y que su cuerpo no es indestructible, ¿no? Digo, y ahí hay un ejemplo que nos traían, me voy acordando de algunas cosas, las tiro a modo de ejemplo y de graficar también esto que voy diciendo. Nos contaba una compañera directora de un hospital de la provincia de Buenos Aires que a ella le llamaba la atención o le parecía sorprendente cómo en los espacios de primera atención, ¿no? En las salitas, incluso en lo que respecta al chequeo o el análisis anual de la salud, bueno, había una ausencia muy fuerte de varones y en las guardias de traumatología, por ejemplo, estaba lleno, ¿no? Como una idea de, bueno, cuando explota la bomba, cuando aparece ese dolor irrefrenable, ese dolor incontrolable, ahí recién acceder al sistema de salud. No pensar ahí en la prevención o pensar ahí en el cuidado del propio cuerpo, supone también esta idea de la no vulnerabilidad y lo indestructible, ¿no? Digo, cómo ahí aparece algo que, bueno, hay un autor de los estudios de masculinidades que definía a la masculinidad con la frase sea fuerte como un roble, ¿no? Eh, Eso claramente, digo, trae muchísimos costos y efectos en lo que tiene que ver con la salud de los propios varones. Ahí entonces, al relativizar esos malestares, se llega tarde a los servicios de salud, con cuadros mucho más avanzados, como les decía recién, puede ser una guardia de traumatología, pero también con enfermedades avanzadas. Y esto, por supuesto, que complica los tratamientos y agrava los pronósticos, ¿no? Yo creo que ahí hay un dato eh, muy simbólico e importante para pensar en esto, que es la tasa de mortalidad en Argentina, ¿no? Digo, si vemos la tasa de la expectativa de vida, podríamos decir, entre varones y mujeres, bueno, es diferencial, sustancialmente diferencial, y claramente los varones mueren antes que las mujeres en términos estadísticos, ¿no? Y esto también, si lo leemos en clave de masculinidades, puede llegar a tener que ver con esta construcción de género. Ahí traemos algunas cuestiones, digo también, a modo de graficar o de pensar este impacto de los mandatos de la masculinidad en la salud, que es que los factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, la calidad de la alimentación, presentan indicadores menos saludables en varones, ¿no? Y esto no significa, no estamos diciendo con esto que las mujeres no tomen alcohol, que las mujeres no consuman tabaco o que tengan mejor calidad de alimentación, sino que estamos pensando ahí en términos proporcionales, bueno, cuántas veces, en términos históricos incluso, se ha destinado, digo, al cuerpo de la masculinidad al no cuidado, ¿no? Digo, cómo ahí se piensa incluso a los varones como principales destinatarios de algunos consumos. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Digo, si vemos las publicidades de alcohol que existen, ¿no? Las publicidades de cerveza, las publicidades de vino, las publicidades, estoy diciendo en la tele, ¿no? Generalmente quienes aparecen en esas publicidades son varones, y eso no es casual porque ahí existe entonces un destinatario principal en el discurso publicitario. Bueno, yo estudié comunicación, pero digo, en esa narrativa que se construye, sin lugar a dudas, no existe esa casualidad o esa lógica de lo azaroso, ¿no? Bueno, esto, digo, además, lo,
ahí pensaba en esto de las publicidades, ¿no? Me acuerdo que había una publicidad de una cerveza, Brahma, voy a poner el nombre, que había alargado una cerveza que era un poco más suave, ¿no? Que era Brahma Lima, y que la protagonista de esa publicidad era una mujer. Bueno, ahí claramente, digo, no solamente se está construyendo un estereotipo respecto a lo que implica la masculinidad, ¿no? Esta fortaleza, este tener que bancársela, este salir con amigos y dársela en la pera, lo voy a decir así en criollo, sino además, en oposición, se está construyendo la idea de las mujeres como, bueno, esa fragilidad, esa delicadeza que históricamente se ha construido, ¿no? Las prácticas preventivas, como tomar la presión arterial, medir la glucemia o el colesterol, son menos frecuentes en varones, ¿no? Y esto, voy a traer un ejemplo de este fin de semana, que tuvimos un operativo en un hospital por el Día Mundial de la Vasectomía. Ahora vamos a hablar de la vasectomía. Pero fue muy interesante porque había varios stands y entre ellos había un stand que te tomaban la presión arterial, medía la glucemia, el colesterol, ¿no? Como una de las prácticas preventivas que habilitaba el hospital. Bueno, digo, por un hospital pasan muchísimas personas y esto estaba ubicado en el patio, entonces pasaban varones y mujeres. Era impresionante que la única fila que había eran filas de mujeres pensando en esa práctica preventiva o prácticas incluso habilitadas por el hospital público en este caso, pero la ausencia de varones era lo llamativo, ¿no? Y de alguna manera ahí intentábamos hacer una explicación nuevamente en cómo estos roles o estos mandatos de la masculinidad impactan directamente en la decisión de tomar prácticas preventivas o no en el plano de la salud, ¿no? Bueno, sostienen prácticas que los exponen a ellos mismos y otras personas a contraer VIH u otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esto, si bien está orientado específicamente a pensar las prácticas en el plano de la salud sexual, bueno, ahí podemos pensar estas prácticas de exposición, ¿no? Digo, también ahí pensando en estas prácticas de factor de riesgo, ¿no? Como la idea del alcohol en exceso, los consumos en exceso, y también las prácticas no cuidadas, ¿no? Ahí yo creo que hay algo de este mandato de la masculinidad, de la potencia sexual activa, que lo podemos relacionar directamente con la falta de cuidado o la ausencia de prácticas de cuidado a la hora de pensar en esa actividad sexual, ¿no? Como está tan arraigada, tan fuerte la noción o la idea de que los varones deben cumplir con esa potencia sexual activa que se deja de lado la idea de la salud sexual, ¿no? Bueno, hay otros ejemplos, pero se exponen a mayores riesgos al el uso menos frecuente del casco en la moto, manejar a alta velocidad, demostrar resistencia al alcohol u otras drogas, involucrarse en situaciones de violencia. Esto me parece que lo podemos ver en términos prácticos. Cualquier fin de semana en un boliche, a la salida de algún boliche, aparece alguna pelea entre varones o banditas de varones. Siempre traemos el ejemplo de Fernando Báez Sosa, se acordarán de este chico que mataron a la salida de un boliche en Villa Gesell. Bueno, y que sin lugar a dudas, si no pensamos en ese desenlace trágico, igual podemos identificar muchísimas prácticas vinculadas a las situaciones de violencia, ¿no? Pero además ahí también aparece algo en relación a el uso menos frecuente del casco o a manejar a alta velocidad. Bueno, uno de los ejemplos de esto son las picadas, por ejemplo, ¿no? De motos, de autos, en donde la presencia masculina es muchísimo más grande, suelen ser protagonizadas por varones, y ahí sí aparece algo, esta idea de lo indestructible, ¿no? Como un cuerpo indestructible que tiene habilitado exponerse a estos riesgos porque total, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Un poco esa la noción o la idea que corre detrás de esto. Bueno, los varones sufren 3 veces más lesiones no intencionales que las mujeres, se suicidan casi 3 veces más y sufren 5 veces más lesiones por agresiones que esta, ¿no? Creo que ahí, también un poco para ir a los datos o a los números, eh, esta idea de que los varones se suicidan casi 3 veces más, bueno, también creo que le podemos encontrar una explicación en la construcción de género de esa masculinidad, ¿no? Digo, porque si estamos hablando de los varones no pueden demostrar emociones, no pueden llorar, no pueden mostrar debilidad, no pueden mostrarse vulnerables, bueno, sin lugar a dudas, a algún lado va eso,
¿no? Digo, no podemos pensar que por no demostrarlo no se es o no se tiene esa fragilidad, sino que por el contrario aparece ahí la lógica del aguante como algo que prima en la masculinidad. Fíjense que mi papá me decía, no vayas al psicólogo porque el psicólogo es de los locos. Bueno, digo, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, no llores, no seas maricón, no llores, llorar es de nena, ¿no? Como algunos limitantes a la demostración de emociones a la hora de pensar esa masculinidad. Bien. Ahí entonces, para pensar algunas cuestiones más en relación a esto y orientarlo también de alguna manera a la salud sexual y reproductiva, exponerse a riesgos parece ser una estrategia fundamental a la hora de cumplir con las expectativas de esto que se espera que sea un verdadero varón, ¿no? Lo estoy poniendo entre muchas comillas. Y cómo los mandatos de la masculinidad tienen consecuencias para la salud de los propios varones. No solamente eso, sino que también tienen consecuencias para las personas que se vinculan con ellos, ¿no? Porque ahí también hablábamos de, bueno, quiénes se encargan de esas tareas de cuidado o de esa función del cuidado. Y si estamos hablando de que en un mayor porcentaje, en un mayor grado, quienes se encargan son mujeres, bueno, exponerse a actividades de riesgo o exponerse a factores de riesgo como parte del cumplimiento de esa masculinidad implica también una sobrecarga en las tareas de cuidado para las mujeres, ¿no? Esto lo pensamos en una ecuación que es prácticamente imposible errarle, ¿no? Digo, si quienes se encargan más de los cuidados son las mujeres y quienes se exponen más a los riesgos son los varones, quienes terminan cuidando, en definitiva, son las mujeres. Cuando los varones se desresponsabilizan del cuidado de la salud sexual y reproductiva, ¿quiénes son quienes ponen el cuerpo en los embarazos no intencionales, en los abortos, en las infecciones de transmisión sexual? Incluso, bueno, esto de los embarazos no intencionales, ¿no? Creo que ahí aparece algo vinculado a la salud sexual que tiene que ver con la anticoncepción, ¿no? Como durante muchísimos años, incluso todavía es algo que sigue muy vigente, la anticoncepción parecía ser algo únicamente responsabilidad de las mujeres, ¿no? De hecho, si vemos, y ahí ataco directamente al sistema, eh, al sistema de salud, no al sistema de salud como sistema de salud, sino a la idea, ¿no? de la salud hegemónica, de pensar cuántos métodos anticonceptivos existen para mujeres y cuántos métodos anticonceptivos existen y conocemos para varones, ¿no? Eh, bueno, digo, ahí creo que ustedes ya lo sabrán, pero podemos pensar en el DIU, en la anticoncepción de emergencia, en los inyectables, muchísimos métodos anticonceptivos para mujeres o para personas que portan vulva. Sin embargo, para varones, recién ahora se está empezando a difundir con mayor fuerza la vasectomía, pero solo conocíamos el preservativo peniano, ¿no? Creo que ahí también hay algo de pensar cómo la salud tiene o está puesta dentro de estos sesgos de género. Cuando los varones se exponen a situaciones de riesgo, ¿quiénes asumen su cuidado? ¿No? Esta ecuación que hacíamos antes. Cuando los varones recurren a la violencia para compensar una impotencia viril, por ejemplo, que supone una pérdida de privilegios, ¿contra quiénes suelen ejercer dichas violencias? ¿No? Digo, como esto también lo podemos pensar en el recrudecimiento de, no sé, la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Como uno de los tipos de violencia que existe en nuestro país y que, sin lugar a dudas, digo, cuando hablamos de violencia sexual no estamos hablando de un desconocido que bueno, ejerce violencia sexual contra una desconocida en un descampado, sino lo podemos pensar en el marco de una pareja, ¿no? Lo podemos pensar como algo cotidiano que aparece ahí como forma, ¿no? También de reforzar el poder. Si los varones son cuidados y no cuidadores, bueno, ¿quiénes cuidan, ¿no? A los que cuidan a ellos? Digo, ¿cuántas veces ese recaer, ¿no? del cuidado o de tener que gestionar la salud de otros y otras en mujeres, bueno, al mismo tiempo después no tiene un ida y vuelta, ¿no? Digo, ¿cuántas veces las mujeres tienen que poder gestionarse su propia salud, además de gestionar la salud del resto, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Viene todo bien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ya lo saben.
Bueno, ahí nos interesa meternos directamente y ahí para profundizar un poco en lo que respecta a la salud sexual y no reproductiva, ¿no? Los varones y las masculinidades son los grandes ausentes de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva. Digo, esto claramente lo vemos no solamente en una cuestión de decisiones individuales o personales respecto al cuidado de esa salud sexual, sino también en las campañas, ¿no? Digo, ahí podemos pensar cuántas campañas existen de prevención de el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O cuántas campañas existen de prevención del embarazo adolescente destinados a mujeres, y no existen campañas que piensen en la responsabilización de los varones, tanto en los cuidados propios como, por ejemplo, en la prevención de los embarazos adolescentes. Digo, creo que ahí aparece algo principal para pensar en esto, que es cómo se destinan esas campañas o esos programas de salud sexual y reproductiva a los varones. ¿Cómo hacemos para que se empiecen a involucrar, en definitiva, en el cuidado de la salud sexual y no reproductiva? Bueno, y esto claramente, digo, el sistema de salud centra sus estrategias de planificación familiar y promoción de métodos anticonceptivos mayoritariamente en mujeres cis, ¿no? Esto que mencionábamos antes. Sin lugar a dudas, es fundamental que el sistema de salud garantice el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Sin embargo, tenemos que poder profundizar ahí la discusión y poder pensar cuántos métodos anticonceptivos existen para personas que portan pene y cuántos para personas que portan vulva, ¿no? Creo que eso es una discusión importante a la hora de pensar, bueno, tanto en estas campañas como también en las decisiones institucionales para la construcción de una salud sexual y no reproductiva. Y ahí hay otro elemento, digo, que me parece fundamental, que lo vamos a profundizar después también, que tiene que ver con las masculinidades trans invisibilizadas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto alguna campaña promocional o algún programa destinado a la salud sexual y no reproductiva de masculinidades que rompan con este modelo hegemónico que en definitiva está centrado en la biología? Digo, ¿cuántas veces hemos escuchado eh, incluso masculinidades trans que van a atenderse al sistema de salud y, bueno, no existe, hay una perspectiva en diversidad sexual o incluso un conocimiento de la ley de identidad de género que pueda no solamente garantizar el trato digno, es algo que aparece en la ley de identidad de género, sino además reconocer sus corporalidades y, por supuesto, digo, en ese marco, poder pensar en sus cuidados, ¿no? Creo que ahí es importante poner un foco en eso, porque claramente la invisibilización lleva a que tengamos muchísimas más brechas en el acceso a la salud. Bien. Ahí entonces nos preguntamos cómo operan estos mandatos de la masculinidad frente al cuidado de la salud sexual y no reproductiva de varones cis, ¿no? Varones que portan pene. Y cómo impacta en quienes se relacionan con ellos. Este mandato del procreador, que yo les mencionaba antes, pero también lo podemos pensar como este mandato de la potencia sexual activa. Y no solamente eso, sino también este mandato de la heterosexualidad obligatoria genera presión en tener que conquistar, eso yo lo pongo entre comillas, a muchas mujeres y les impide probar otras cosas o conectar con el deseo propio, ¿no? Creo que ahí hay algo del impacto que tiene el cumplir con este mandato de tener que demostrar una potencia sexual. ¿Demostrarle a quién? Bueno, muchas veces a sus pares de género, ¿no? Esta casi competencia que existe entre varones cis a la hora de pensar sus prácticas sexuales. Esto lo hemos visto probablemente en un colegio, digo, en la adolescencia, esta competencia para ver quién tuvo su debut sexual, con cuántas mujeres, ¿no? Porque ahí también la idea de la heterosexualidad obligatoria es importantísima para pensar la consolidación de esa masculinidad. Eso obviamente impide no solamente explorar y conectar con el deseo, sino además muchas veces, bueno, romper con algo central que ahora vamos a trabajar, que es el consentimiento. Digo, si lo que me importa es cumplir con este mandato o cumplir con mi potencia sexual, bueno, poco me va a importar el deseo o el placer de la otra persona, ¿no? Creo que ahí hay algo importante también para pensar a la hora de problematizar las prácticas sexuales en el marco de la masculinidad. Les cuesta admitir que no quieren tener relaciones sexuales, ¿no? Prefiriendo muchas veces hacerlo sin ganas o sin placer.
Eso también, digo, esa exigencia permanente al tener que estar disponible para la actividad sexual, bueno, no solamente genera costos para los propios varones, sino además que va en contra muchas veces de su propio placer o de su propio deseo. Ahí aparece también la idea de la cosificación, ¿no? Digo, cómo este mandato del procreador o incluso el de la heterosexualidad obligatoria, bueno, construye ahí una cosificación en el marco de pensar los cuerpos de las mujeres, en este caso, como objetos, que además objetos que me pueden pertenecer, ¿no? Digo, como esta idea de la propiedad privada también muy, muy vigente. Bueno, que sin dudas, digo, eso trae muchísimas consecuencias para las compañeras en las prácticas sexuales y que en muchas oportunidades es denunciado también en el marco de la violencia sexual, ¿no? Por eso, como decía antes, dificulta el consentimiento. Las presiones de heterosexualidad y rendimiento que lo llevan al miedo a fallar o a automedicarse, ¿no? Es impresionante cómo al día de hoy todavía siguen existiendo en las guardias de los hospitales, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos más conocimiento, bueno, muchísimos pibes jóvenes que llegan a la instancia de la guardia por haber consumido Viagra, ¿no? Digo, como algo de tener que rendir o de no poder fallar, que de alguna manera va acompañado con esta automedicación. Bueno, esto sin duda trae muchísimas consecuencias en términos de la salud física, pero fíjense cómo esta construcción cultural es de alguna manera un puntapié para pensar en el condicionamiento de esa salud física. La falta de visibilidad de las disfunciones sexuales masculinas, ¿no? Esto de no poder fallar, del rendimiento absoluto o de tener que demostrar permanentemente eh, esta potencia sexual activa, bueno, sin dudas trae muchísimas consecuencias en el plano de la salud mental para los propios varones, ¿no? En esto que tiene que ver con el rendimiento, en esto que tiene que ver con el no poder fallar. En los vínculos sexoafectivos, el mandato de no comunicar emociones, no llores porque llorar de nena, ¿no? No llores, no seas maricón, puede llevarlos a represiones, angustias, silencios. Y también esto lo podemos relacionar con el que sigue, que es la falta de registro de las emociones de la otra persona, ¿no? Digo, esto de no poder manifestar, ¿no? Una disconformidad, un enojo, una angustia, un sentimiento, bueno, al mismo tiempo nos construye una barrera para no poder recibir esa manifestación de angustia, esa manifestación, en definitiva, de alguna situación conflictiva. Digo, ¿cuántas veces hemos visto esto en el marco de una escena de pareja, por ejemplo, en donde el no comunicar emociones, bueno, puede llevar a traer muchísimas frustraciones, pero al mismo tiempo a escalar esas situaciones conflictivas, ¿no? ¿Dónde explota esa no manifestación de emociones? ¿Dónde termina recayendo? Y bueno, muchas veces en consecuencias en la salud mental y muchas veces también lo podemos pensar vinculado al ejercicio de determinada violencia, ¿no? Sobrecargar con trabajo emocional a otras personas, digo, bueno, yo no puedo comunicarte las cosas, adivinalas, ¿no? Sería una cosa así, o incluso tener que estar mediando todo el tiempo en ese silencio que implica la no demostración de emociones. Bueno, todo esto, digo, lo podemos pensar como parte de los modos en los que operan estos mandatos en el cuidado de la salud sexual y no reproductiva. Ahí aparece también el mandato del autocentramiento, ¿no? Digo, como pensarse como el centro, y puede afectar esto a los vínculos sexoafectivos, generando que se ocupen solo de su propio placer y no tengan en cuenta la reciprocidad, tanto a nivel placer físico como a nivel emocional. Digo, esto también lo podemos relacionar mucho, y ahora lo vamos a ver con lo que sigue, pero cómo se construye esta división sexual del deseo. Los varones cis heterosexuales suelen tener más autonomía y mayores libertades sexuales que las mujeres, ¿no? Esto lo vemos desde muy temprana edad, incluso, como en la adolescencia las prácticas sexuales de los varones muchas veces son celebradas, festejadas, incluso promovidas, y las prácticas sexuales de las mujeres son condicionadas, son limitadas, ¿no? Y eso claramente genera una división sexual del deseo. Y esto que decía anteriormente, bueno, me parece importante porque no sé si alguna vez escucharon hablar de este concepto, pero lo encontramos y nos pareció muy gráfico y muy interesante, la idea de pensar la brecha orgásmica. ¿Qué implica esto del autocentramiento en la construcción de vínculos sexoafectivos? Bueno,
en principio, quienes alcanzan el orgasmo en sus relaciones sexuales, ¿no? Ahí encontramos que varones heterosexuales, el 95% de sus relaciones, ¿no? Digo, esta idea de el coitocentrismo, que un poco aparece ahí en el gráfico siguiente, eh, está centrado o vinculado a pensar en el centro el placer o el alcanzar el orgasmo de parte de los varones únicamente. Bueno, en varones gay 89%, en lesbianas 86% y en mujeres heterosexuales solo el 65%. ¿No? Ahí claramente esta idea de la brecha orgásmica, que no la traemos nosotros, ahí citamos la fuente, bueno, trae ahí algo para problematizar en relación a cómo se construyen esas prácticas sexuales. Y esto lo relacionamos directamente con la cultura machista, ¿no? Porque si ahí pensamos en que estas prácticas sexuales también se construyen en el marco de los roles y estereotipos de género dentro de la heterosexualidad obligatoria, bueno, aparece el coitocentrismo, digo, esta idea de la penetración como único modo de pensar el vínculo sexual. Sostiene la creencia que la penetración pene-vagina es el punto de llegada deseado de cualquier encuentro sexual. Digo, ahí nuevamente, quitando cualquier tipo de exploración, de deseo, incluso de descubrimiento, ¿no? Por parte de todas las personas involucradas, y le resta importancia al placer femenino, ¿no? Fíjense cómo es algo incluso al día de hoy sigue siendo tabú, sigue estando recontra tapado, y sigue siendo parte de una conversación que no se habilita, ¿no? Digo, cómo el mandato del varón procreador o de la potencia sexual activa, bueno, niega o esconde de alguna manera la importancia del placer femenino o de, por lo menos, empezar a hablar sobre este tema. Desconoce e invisibiliza la sexualidad femenina y condena a la autoexploración a las mujeres. Yo creo que ahí aparece algo de pensar, ¿no? En los costos que trae eh, que esté tan teñida por la cultura machista la práctica sexual de los varones, que de alguna manera se ve reflejado en, bueno, no solamente en ellos mismos, sino en el cuerpo de las mujeres también. Ahí aparece una palabra que yo había nombrado antes, que me parece importante poder profundizar, que es cómo el dispositivo de la masculinidad se construye como un proyecto político extractivista, ¿no? Digo, ¿esto qué significa? Que esta idea les hace creer a los varones que los cuerpos, los tiempos, las sexualidades de las mujeres y feminidades deben estar a su disposición, ¿no? Como una idea de la comodidad, podríamos decir. Bueno, esto claramente, digo, si lo vemos reflejado en cualquiera de los planos de nuestra vida, está muy presente o aparece muy recurrentemente, incluso cuando pensamos en las prácticas de cuidado. Digo, si yo no me cuido para que alguien más me cuide, entonces ahí estoy teniendo una idea, un proyecto político extractivista, porque de alguna manera le estoy quitando el tiempo de la otra persona para el cuidado propio, ¿no? Creo que ahí, por eso un poco lo centramos o lo pensamos en el marco de esta comodidad, ¿no? Delegar el cuidado en las parejas sexuales, ¿no? Digo, esto lo que mencionaba anteriormente, como históricamente la idea de la anticoncepción ha estado en manos de las mujeres. Esto lleva, por supuesto, a no informarse acerca de los métodos anticonceptivos y no plantearse la vasectomía en caso de que no querer tener más hijos e hijas, ¿no? Creo que eso, eh, bueno, es una discusión bastante reciente y que me parece importante traer, porque también es muy desconocida la vasectomía como práctica, ¿no? Justo el fin de semana les comentaba que fue el Día Mundial de la Vasectomía, que se piensa en realidad como un día para promover esta práctica. Bueno, porque hay mucho desconocimiento, hay muchos fantasmas sobre esta práctica y sobre todo, bueno, hay mucho prejuicio y por lo tanto un distanciamiento, ¿no? Como no querer tener más hijos significa que, bueno, las mujeres en este caso se hagan cargo de esa anticoncepción, como puede ser, por ejemplo, con la ligadura de trompa, ¿no? Exacto. Es un método anticonceptivo, la vasectomía, permanente, quirúrgico, seguro y sencillo. Esto también para que lo conozcamos y si le queremos dar difusión, bienvenido sea. En Argentina forma parte del programa médico obligatorio, es decir, que tiene cobertura total, ¿no? Es parte de este programa médico obligatorio.
Y, por supuesto, algunas consideraciones: no protege contra el VIH y otras ITS, digo, eso únicamente lo hace el preservativo. Se realiza con anestesia local, el preservativo o el campo de látex, por supuesto. Se realiza con anestesia local, en forma ambulatoria. Esto también rompe con la idea de, bueno, tienen que estar un montón de tiempo en cirugía o después el posoperatorio. No suele durar más de 30 minutos la intervención quirúrgica. Y esto también forma parte de algunos fantasmas: no modifica el aspecto, no afecta ni daña los testículos y no tiene efectos colaterales a largo plazo, ¿no? Esto es muy importante también porque, bueno, aparece un poco ese temor, ¿no? Tanto de la potencia sexual eh, como, no sé, digo, cuestiones más simbólicas o específicas vinculadas a la virilidad, como puede ser la eyaculación, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí es interesante pensar en esta práctica como una de las prácticas a difundir, eh, porque sin lugar a dudas, digo, seguir pensando en que la responsabilidad de la anticoncepción únicamente tiene que estar en mujeres, bueno, es seguir alimentando estas brechas de género en el plano de la salud. Hay, perdón, retomo una cosita, pero hay testimonios muy interesantes que pudimos escuchar el fin de semana de varones con proyectos familiares que se realizaron la vasectomía después de tener hijos. Y es muy interesante poder escucharlo porque siempre aparecen estos fantasmas o estos temores que, una vez realizada la práctica, bueno, se derriban automáticamente, ¿no? Digo, esto lo contaban ellos y me parecía que estaba bueno poder traérselos. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, digo, creo que todos, todas y todos aquí sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de consentimiento, pero lo único que sí me parece importante, más allá de todo este glosario, digo, como podemos pensar a la definición, es este recuadrito que habla de cómo los feminismos vienen empoderando a mujeres y feminidades para que puedan expresar su voluntad y verbalizar el no cuando no quieren, pero también es hora de que los varones empiecen a tener una responsabilización a la hora de pensar en qué efectos tiene para esa otra persona una práctica sexual no consentida, o, por supuesto, poder empezar a responsabilizarse para poder empezar a registrar, digo, respetar la voluntad de la otra persona, escuchar, considerar su autonomía, su cuerpo, su deseo, incluso el deseo propio, ¿no? Digo, creo que ahí lo que traía antes como ejemplo de cumplir con este mandato de la sexualidad activa de parte de los varones, bueno, hace que muchas veces se ejerza una práctica sexual sin placer, sin ganas, sin deseo, y que eso obviamente también es importante poder problematizar. Pero sin lugar a dudas, lo más importante de esto es poder escuchar, poder respetar la voluntad de la otra persona y poder registrar, no solamente cuando se verbaliza un no, sino sobre todo tener un registro del cuerpo y la voluntad de la otra persona. Bueno, ahí no quiero detenerme mucho en esto, pero como decíamos antes, la creencia de que los cuerpos y sexualidades de las mujeres deben estar a disposición también puede dificultar la construcción del conocimiento. Un poco esto que mencionaba: no es necesario decir que no, sino que muchas veces, bueno, hay un registro del otro cuerpo que es importante tener. Hay 3.900 registros anuales de violaciones, alcanzando en 2018 su registro más alto, que corresponden al 25%, uno de cada cuatro, de los hechos denunciados de violencia sexual, ¿no? Digo, esto es fuente del Ministerio Público Fiscal, y que ahí, obviamente, digo, cuando pensamos en el ejercicio de la violencia sexual, bueno, no podemos escindirlo de este mandato que vengo mencionando, que es importante tenerlo presente, que es el mandato de la potencia sexual activa. Y tener que cumplir con ese mandato, bueno, trae efectos para otras fundamentalmente y para otras. A ver cómo estamos de hora. Bueno, bien. Ahí aparecen los embarazos no intencionales, ¿no? Un poco lo que traíamos hoy en relación a quienes se responsabilizan frente a estos embarazos no intencionales. Bueno, sin ir más lejos, hay un informe hecho por la provincia de Buenos Aires en relación a el cumplimiento de la obligación alimentaria, también conocida como cuota alimentaria, que habla de que 8 de cada 10 progenitores, padres,
no cumplen con este registro de la obligación alimentaria y que, por supuesto, eso viene acompañado de que el 85% de las familias monomarentales registradas en la provincia de Buenos Aires son encabezadas por mujeres, ¿no? Creo que ahí hay algo del registro de quienes se hacen cargo de estos embarazos no intencionales que con estadísticas podemos pensar que cae mayoritariamente en mujeres. Nuevamente, digo, no es la totalidad, no estamos hablando de todos los casos o todas las familias monoparentales, marentales, pero sin dudas hay un número mayor, ¿no? Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, en total de 121 millones, son no intencionales. Las mujeres y las niñas afectadas no pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En Argentina, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales, ¿no? Fíjense ahí como la importancia de la educación sexual integral, bueno, tiene un rol primordial, digo, si pensamos en no solamente la prevención de embarazos no intencionales, sino el cuidado de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. En las niñas y adolescentes menores de 15 años la cifra aumenta, 8 de cada 10, y la mayoría es consecuencia del delito de abuso sexual o violación. Hoy hay 5,3 nacimientos diarios de madres menores de 15 años en nuestro país, ¿no? Digo, estos son los datos que, bueno, claramente, digo, si lo pensamos en estos términos, son alarmantes y que al mismo tiempo, y ahora nos vamos a detener en eso, bueno, pensamos en cuánto tiempo costó la discusión o la lucha para tener una ley de aborto legal, seguro y gratuito, que hoy en día también está en tela de juicio, ¿no? O en discusión. El desafío es diseñar políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad de género en este aspecto, para que los varones sean copartícipes en la toma de decisiones equitativas en la sexualidad, ¿no? Esto también lo traemos un poco porque bueno, surge mucho esta discusión y ahora mucho más cuando se propone un proyecto de ley para que los padres puedan renunciar al ejercicio de la paternidad a partir de los 15 días de notificados, ¿no? Como si fuera un trámite administrativo que existe un embarazo. Bueno, como muchas veces, digo, fomentar ahí la corresponsabilidad también hace que los varones sean copartícipes en la toma de decisiones, pero obviamente, digo, lo que respecta a la sexualidad en términos generales. No estamos hablando de un embarazo cuando ya existe, sino en lo que tiene que ver con la parte preventiva, ¿no? Poder pensar ahí en esos métodos anticonceptivos de forma corresponsable, poder pensar en la responsabilidad que implican las prácticas sexuales, bueno, también es parte de esta discusión, ¿no? En la negociación por su uso se disputan las posiciones de género y se pone en juego la superioridad masculina, ¿no? Cuando se da un embarazo muchas veces aparece la desresponsabilización masculina, esto que les traía en datos estadísticos recién, y a su vez el sistema de salud centra sus estrategias de planificación familiar y promoción de métodos anticonceptivos mayoritariamente en mujeres, ¿no? Esto que veíamos antes. Bueno, ahí pasamos, entonces aparece otra de las discusiones importantísimas, ¿no? Que yo creo que fue una de las discusiones más grandes que hubo en nuestro país en relación a la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo, y un poco la discusión de qué pasa con los varones, ¿no? A la hora de pensar en esta discusión. Digo, ¿qué tenían que ver los varones? ¿Por qué había varones peleando o en contra de la interrupción legal del embarazo? Y ahí, digo, para un poco saltearnos esta discusión, ya la discusión se dio donde se tenía que dar, que era en las cámaras del Poder Legislativo, pero sí me parecía interesante poder traer, bueno, ¿qué pasa con los varones en una situación de aborto? Digo, ¿cuál es ese acompañamiento o cuál es ese rol que pueden tomar los varones en estas situaciones? Bueno, el derecho a la paternidad no debe ni puede tener prioridad frente al derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes sobre su cuerpo y sus vidas. Esto además está dado por ley, me parece que ahí también es una discusión importante. Podemos formar parte del proceso de la toma de decisión basándonos en los principios de igualdad y el respeto de los derechos humanos, ¿no? Creo que ahí, cuando existe una situación de contención, de acompañamiento, de corresponsabilidad en la toma de decisión,
Bueno, obviamente creo que ese lugar de compañía o ese lugar de actuar en relación a la responsabilidad que implica una toma de decisión, bueno, claramente es desde este rol, ¿no? Fomentando en principio los principios de igualdad y el respeto a los derechos humanos. Participar activamente en los procesos de búsqueda de información, orientación, servicios para realizar un aborto seguro, ¿no? Un poco esta idea de no es por ser una responsabilidad, por ser una decisión de la mujer o cuerpo gestante, bueno, una responsabilidad absoluta de su parte, ¿no? Creo que ahí, cuando existe una toma de decisiones en conjunto, sin lugar a dudas, tomar un rol activo en la búsqueda de información y orientación puede llevar incluso a disminuir riesgos, ¿no? En una situación de aborto no seguro, por ejemplo. Nos podemos involucrar en apoyos financieros, logísticos, ¿no? Todo lo que implica ese proceso, con una presencia que sea comprometida, igualitaria, amorosa, ¿no? Desde ese lugar empático y de corresponsabilidad, creo que es un lugar que puede ocupar la masculinidad en este sentido. Ahí estar atentos, por supuesto, al post, ¿no? A lo que tiene que ver con cambios físicos emocionales, de quien interrumpió su embarazo después del procedimiento, tener a mano un teléfono del efector de salud para llamar en caso de cualquier señal de alerta, y ahí obviamente lo que entra son tareas de cuidado, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar o pensar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado en situaciones en las que, bueno, la persona que está sujeta a una situación de vulnerabilidad es otra, ¿no? ¿Cómo podemos pensar ese cuidado en otros? Bueno, y ahí, digo, sí, María Marta, ¿querías hablar? Sí, sí, no, una consulta me quedó así Sí. como regulando cuando en Ujú. estas, de alguna manera, sugerencias que haces cómo las masculinidades pueden responder en el caso de los abortos. Decías que los varones, o sea, el derecho a la paternidad no puede ni debe estar por encima de la decisión de la mujer. Ujú. Eso no me queda claro si esto está escrito en algún lado, por ejemplo, en alguna parte de la ley, yo no la recuerdo, porque en realidad sí puede ser algo que debería ser así, pero en sí, en la práctica, no sé si se da. Y por el otro lado, cuando estamos hablando de masculinidades hegemónicas y que para que todas estas sugerencias de alguna manera se lleven a cabo, que sería lo ideal, Ujú. en principio lo que hay que hacer es deconstruir esa masculinidad para poder llegar a comprender estas sugerencias. Entonces, desde ese lugar hay mucho por hacer o bueno, pensar, porque en muchos casos, en relación al aborto, eso no se da. Eh, Ujú. Sobre todo Exacto. si esta masculinidad está anclada o tiene su base en esta masculinidad hegemónica de la que estamos hablando y del mandato, digamos, masculino que está muy presente, ¿no? En los varones. Y Ujú. entonces, todo lo que planteó antes estaría buenísimo, pero me parece que No, no está totalmente. funcionando. No. Exacto. No, a ver, digo, esto que lo construimos a modo de sugerencias, digo, lo podemos pensar como algunos recursos para pensar, bueno, tiene que ver con que muchas veces aparece esta idea de no sé qué hacer, ¿no? No sé para dónde disparar cuando aparece esta situación. Y bueno, creo que a veces también es bajar un poco ese nivel de incertidumbre o ese nivel de duda para pensar en términos concretos, qué es lo que se puede hacer, en dónde es que se puede acompañar, ¿no? Y respecto a lo otro, digo, este deber de paternar, tiene que ver con que, bueno, esa construcción cultural o ese mandato del paternar no prime por sobre la decisión, ¿no? Creo que ahí es algo a trabajar también culturalmente eh, cuando sobre todo, digo, aparece esta idea de la paternidad como un limitante a la hora de pensar la toma de decisión. Y no estamos hablando únicamente en términos forzosos, digo, que sea, bueno, directamente decir esto no lo vas a hacer, sino, bueno, trabajando incluso en un plano hasta de violencia psicológica, podríamos pensar, bueno, qué rol ocupa ese varón en relación a esa función paterna, ¿no? Me parece que eh, bueno, que prime en ese sentido la construcción del mandato de la paternidad,
muchas veces puede hacer sea un limitante, o que ya haya ahí un condicionamiento a la hora de pensar esa toma de decisión, ¿no? Por eso es un poco esta idea de dar de alguna manera espacio, aire, para que la toma de decisión exista, y después, obviamente, digo, tener en cuenta todos estos aspectos, estos puntos que traemos a modo de recomendaciones, no tiene que ver con que sea un registro de lo que se hace, sino lo que tal vez nos gustaría, digo, que se empiece a promover como parte de las prácticas de la masculinidad en una situación de aborto. Sí, y otra cosa que por ahí aporta algo es que trabajar los mandatos de la masculinidad un poco te cambia la perspectiva a la hora de pensar el trabajo por hacer, porque cuando se trabaja la violencia de género, o bueno, por ejemplo, el aborto y demás, siempre está enfocado en las mujeres. Claro. ¿No? Y bueno, el varón también viene con esta carga de construcción cultural en relación a los mandatos, y en general sucede eso, que no se trabaja con el varón, siempre es la mujer, y eso creo que también tiene que ver con una cuestión cultural, porque desde la profesión misma siempre se piensa más en, bueno, que la mujer es la que por ahí va a tomar más, con la que más se va a poder trabajar, que es con la que más vamos a poder tener una oxigenación en algún tipo de intervención, y siempre dejamos de lado al varón. Por eso digo, esta temática, este tema puntual, abre un poco y te da como otra perspectiva para trabajar, para pensar que con los varones tenemos que hacer el mismo trabajo que hacemos con las mujeres, pero que en sí, en la práctica, por ahí cuesta también. Perdón, hay una serie de trabajos y de experiencias con masculinidades en todo el país, con varones, hay muchos grupos que vienen trabajando. Dejo acá, si quieren, el nombre para que lo busquen en la página del Ministerio de Mujeres mientras siga existiendo. Se llama MEVIN y es el Mapa Federal de Experiencias con Varones y Masculinidades. Es un mapa interactivo donde están todos los lugares donde trabajan precisamente con varones diferentes temáticas. Exactamente. Buenísimo el aporte, Cecilia, porque ahí creo que hay algo interesante de esto que traía María Marta. Es también, bueno, es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? El trabajo con varones y masculinidades en procesos de responsabilización, pero también a lo que respecta al abordaje con varones que ya han ejercido violencias por razones de género, desde una perspectiva no punitiva, pensando ahí estrategias de responsabilización. eh, y es muy interesante esto porque, digo, se toma el trabajo en masculinidades desde una perspectiva de género, pero tal vez para hacer un camino distinto al que se hizo en relación al trabajo con mujeres, o incluso que los feminismos vienen planteando hace tanto tiempo en esa transformación social, ¿no? Porque creo que ahí, bueno, el hecho de pensar no solamente en esto que llamábamos al principio como los privilegios o esos derechos que habilita el ejercicio de una masculinidad hegemónica, también que venga acompañada de estos costos, ¿no? De esto que implica cumplir con los mandatos de la masculinidad y poder empezar a visibilizar esos costos, bueno, de alguna manera puede convertirse en un proceso de identificación, de responsabilización, de empezar a reconocer que en realidad el ejercer esa masculinidad normativa también genera daños para ellos mismos, ¿no? Digo, ya no es únicamente el pensar ahí el abordaje de las violencias o cómo impacta en los cuerpos y subjetividades de otras personas, sino también en ellos mismos, ¿no? Y creo que ahí hay una puerta de entrada, por lo menos, o una ventana, podríamos decir, para que ese proceso no sea tan, de alguna manera, obturado, ¿no? Porque me parece que también hay algo de la resistencia puesta en esos varones que ejercen esa masculinidad hegemónica, bueno, que sin ir más lejos, digo, lo vemos en esta embestida que hay contra los movimientos feministas, en, bueno, pensar de alguna manera que los feminismos vienen a perseguir a los varones, ¿no? Me parece que ese discurso o esa idea también de alguna manera aleja la posibilidad de que los varones empiecen a responsabilizarse en ese proceso de cambio, ¿no? Me parece que ahí está re bueno el aporte que hacía Cecilia, porque está bueno conocer que los espacios que están dentro del MEVIM, que es este mapa, bueno, son muchos espacios que vienen funcionando hace muchísimo tiempo y que desde ese lugar
sabemos que la construcción es muy diminuta, muy de a poquito, pero que sin duda tenemos que empezar a convocar a los varones a estos espacios, porque si no, nos quedamos inconclusos, ¿no? Inconclusas en la discusión respecto a la disminución de las brechas de género. Bien. Bueno, sigo con esto un poquito más, después si quieren abrimos un poquito al intercambio. Esto me parece importante únicamente resaltarlo, remarcarlo. No existen registros sobre cuántos varones trans y personas no binarias han abortado. Probablemente no lo cuenten e incluso nieguen su identidad de género al practicarse un aborto por miedo a enfrentar todos esos prejuicios que existen sobre ellos y evitar profundizar el maltrato, ¿no? Creo que ahí nuevamente aparece algo de la estigmatización que existe dentro del marco del sistema de salud, que no solamente desconoce legislaciones vigentes, como la Ley de Identidad de Género, sino que además, bueno, profundizan o recrudecen muchas veces la violencia institucional. Ahí quería compartirles un texto muy interesante sobre esto que retoma experiencias en relación a la discusión de la interrupción legal del embarazo. Es un texto de Blas Radi y Ezequiel Baza, después se los voy a mandar ahí, después te lo paso, Cassandra, para que lo compartamos. Se llama Aborto y personas con capacidad de gestar, el problema del sujeto y los sujetos en problemas. Es un texto sumamente interesante porque de alguna manera pone ahí como sobre la mesa cuáles son esos sujetos ausentes a la hora de la discusión de la interrupción legal del embarazo. Es importante, como decía antes, que empecemos a visibilizar estas identidades que desde la masculinidad, bueno, están en los márgenes de la normativa, ¿no? de esa identidad normativa o hegemónica que se construye en la masculinidad. Bien. Bueno, a ver, voy a ver cuánto queda. Está bien. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, ya estuvimos hablando un poco de esto, pero es importante, digo, cuando pensamos en la construcción de esta masculinidad, bueno, ¿qué pasa con ese vínculo en la salud mental, ¿no? Digo, ¿cómo afecta el ejercicio de la masculinidad en la salud mental? Bueno, hay indicadores. Uno de ellos, el que mencionaba antes, en relación a las tasas de suicidio, que triplican los casos de suicidios consumados en varones que en mujeres, y además lo preocupante para mí, podría decir, es que es en edades de 20 a 25 años, ¿no? Esto como muchas veces el recrudecimiento de la violencia, incluso entre pares, ¿no? La violencia intragénero en caso del ejercicio de esa masculinidad, bueno, lleva a que ese silencio, ese agotamiento mental, ese padecimiento en la salud mental alcance niveles extremos, ¿no? Me parece que esto es preocupante e importante empezar a trabajar con varones, sobre todo en la juventud, ¿no? En la adolescencia. Bueno, además de eso, digo, algunas cositas, asumir este rol de proveedor principal a nivel familiar podría tener un efecto negativo en caso de una pérdida de empleo, ¿no? Esto, quienes vivieron la crisis del 2001, por ejemplo, sabrán que aumentó exponencialmente el número de suicidios y obviamente en varones fue muchísimo mayor, porque de alguna manera este rol de proveedor que se exige, que se espera de la masculinidad, bueno, es un rol que al no poder ser cumplido, también produce efectos, ¿no? Digo, y ahí no estamos diciendo, bueno, entonces garanticemos que se cumpla ese rol, sino por el contrario, discutámoslo, digo, rompamos con ese rol en el que necesariamente el varón se convierte en proveedor. Que esto lo vemos hoy en día, digo, si hoy vemos, bueno, varones que tal vez se quedan sin trabajo o varones que por una decisión familiar se quedan al cuidado, haciendo las tareas de cuidado y las actividades domésticas, mientras que la mujer es quien garantiza ese sostén económico, todavía sigue existiendo un prejuicio, una idea, ¿no? Un mandato que termina siendo más fuerte. Bueno, quienes adhieren más a estos mandatos tienen menos chances de contar sus problemas, ¿no? Esto de quedarse callado o no manifestar sentimientos o angustias, también esto tiene claramente efectos, y que además, digo, limita la posibilidad de ir a buscar ayuda o comprometerse en procesos terapéuticos, ¿no? Digo, creo que nuestro país es uno de los países más psicoanalizados del mundo y así todo, todavía hay una idea de que los varones no deben ir al psicólogo o la psicóloga porque tienen que poder
¿no? En este rol de la autosuficiencia, gestionar sus emociones de forma autónoma. A los varones les cuesta mostrar fragilidad y vulnerabilidad, sobre todo frente a otros varones, ¿no? Esto lo escuchamos mucho, yo trabajo mucho con grupos de varones, y escuchamos mucho que tal vez ese sostén afectivo, emocional, lo terminan encontrando en alguna amiga, en alguna compañera, en alguna feminidad, pero que en su grupo de amigos, bueno, no dejan de ser espacios en donde se refuerza muchas veces esta lógica del aguante, ¿no? Esto de salir a la cancha, salir a tomar, salir a bailar, pero que no sea ese espacio un espacio de contención emocional, afectiva, ¿no? La no demostración de emociones y sentimientos. Estas situaciones además tienen un impacto aún mayor en aquellos que experimentan desventajas socioeconómicas, discriminación o marginación, la homofobia social, la homofobia internalizada, ¿no? Y esto, nuevamente, pensar ahí en esa jerarquía que existe dentro de la propia masculinidad, bueno, sin lugar a dudas, en este sentido, la heterosexualidad obligatoria juega un rol importantísimo en el refuerzo de esa masculinidad, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar para hacer directamente la pregunta. Ahí un poco pensamos en este vínculo entre la masculinidad y el consumo problemático, ¿no? Digo que esto es un vínculo que podríamos decir, sí, existe. Ahora, si lo llevamos a los números o si pensamos ahí en estadísticas, bueno, es interesante sobre todo para problematizarlo, ¿no? El consumo de alcohol episódico excesivo es el triple en varones que en mujeres. La prevalencia de consumo de alcohol regular de riesgo en población de 18 años o más es mayor en varones que en mujeres. El 65,7% de las adolescentes consumieron alcohol antes de los 14 años, 62,4 mujeres, 69,2 varones. El 38,6% otras drogas, ¿no? 34,4% mujeres, 42% varones. El consumo de marihuana es más elevado en varones, el consumo de cocaína es más elevado en varones. Bueno, digo, estos datos me parece que también son interesantes si van de la mano o si los pensamos relacionados con el ejercicio de esa masculinidad. Digo, la idea no es, bueno, simplemente tirar datos en relación al consumo, sino cómo muchas veces ese consumo viene acompañado o viene como parte del reflejo del ejercicio de esa masculinidad. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces dentro de lo que llamamos la grupalidad masculina, ¿no? Estos grupos de amigos, grupos de varones, hay también una exigencia en la pertenencia de tener que cumplir con determinadas prácticas. Y entre ellas puede ser que exista esto del consumo de alcohol en exceso, ¿no? Creo que ahí aparece algo también de el no poder tramitar o demostrar estas emociones, sentimientos, que como decíamos antes, pueden llegar a un extremo, ¿no? En el que podemos hablar de los números de suicidios, pero también en la gestión de esas emociones o sentimientos aparece, sin dudas, el consumo problemático como uno de los mecanismos, ¿no? Bueno, esto un poco ya lo comentábamos anteriormente, cuál es la relación que existe entre las causas del suicidio y las obligaciones que impone el guión normativo de la masculinidad. Y bueno, sin dudas, digo, con el simple hecho de ver los datos estadísticos tan elevados, porque además, si estamos hablando de, bueno, acá en este caso, intentos graves y suicidios consumados, 81% de varones, es un número excesivamente elevado, ¿no? Entonces ahí creo que buscarle de alguna manera la explicación o empezar a fortalecer estos mecanismos preventivos del suicidio en romper con estos mandatos normativos de la masculinidad, podemos llegar a pensar de alguna manera en cómo ir bajando estas estadísticas, ¿no? No encontrarle sencillamente una explicación a estos números por una cuestión natural, biológica o, bueno, incluso azarosa, sino cuál es ese condicionamiento cultural, social, que de alguna manera limita la demostración de emociones y sentimientos, ¿no? Bueno, ahí son datos también, después se los comparto para no leerlos todos, pero sí me parece importante que tengamos en cuenta, digo que cuando hablamos de las tasas de mortalidad en Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación todos los años desagrega por distintas causales las tasas de mortalidad en varones y en mujeres, excepto en crímenes de odio y femicidios, que el número es elevadísimo y ya lo conocemos.
el resto de las causales son todas encabezadas por varones. Por accidentes de tránsito, por accidentes laborales, por eventos de intencionalidad no determinada, le llaman, que son peleas callejeras, por ejemplo. Y bueno, y ahí aparece, por supuesto, la tasa de suicidios como parte, ¿no?, de estas estadísticas. Bien. Bueno, y ahí un poco para ir cerrando, digo, me parece que está bueno traer ahí como alguna idea, digo, o alguna proyección, ¿no? Más que quedarnos únicamente en las estadísticas o en que es algo inamovible esto, porque lo cierto es que si pensamos en cómo se ha construido esa masculinidad históricamente, cómo se construye hoy en día, encontramos diferencias, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ahí ha habido movimiento en relación a la exigencia del cumplimiento de estos mandatos de masculinidad que se han visto reflejadas, digo, en los modos en los que tal vez hoy podemos pensar en la construcción de la masculinidad. Sin embargo, bueno, vemos que todavía hay una continuidad, ¿no? Hay una línea histórica, social, cultural, que sigue poniendo como parte de este dispositivo de poder que es la masculinidad hegemónica, la construcción de esa subjetividad o de esa identidad masculina, ¿no? Y ahí entonces proponemos o pensamos que en medida en que los varones podamos asumir mayor compromiso y responsabilidad en el reconocimiento de nuestras emociones, sentimientos y problemáticas de salud mental, pueden ser ansiedad, ataques de pánico, consumos, podremos pedir ayuda a tiempo, hacer uso de los servicios de salud y prevenir agravamientos de nuestra salud psíquica en conjunto, ¿no? Para ello podemos empezar por aceptar que no podemos solos, que no somos omnipotentes ni infalibles, lo que mejorará nuestra calidad de vida y la de las personas con quienes nos vinculamos, ¿no? Hay un poco esta discusión de por qué hablar de masculinidades, o que también nos pasa mucho, digo, que a veces organizamos un espacio, una charla de masculinidades y mayoritariamente la presencia es de mujeres, ¿no? Digo, eso nos pasa muy recurrentemente, y que creo que eso también tiene que ver con no solamente estas resistencias de las que hablaba antes y la falta de implicancia, sino también la falta de dimensión de lo que respecta la construcción de esa masculinidad normativa como parte de la construcción de género, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer elemento, que esto creo que lo vieron el encuentro pasado, pero que es empezar a asumir, digo, como sujetos masculinos, que nuestros comportamientos también son parte de esa construcción de género. Digo, a veces se da como una cuestión natural, biológica, hasta instintiva, ¿no?, el comportamiento de la masculinidad, y empezar a darle un carácter cultural o empezar a dimensionarlo desde la construcción de género, bueno, yo creo que abre en ese sentido otras posibilidades, ¿no?, de pensar modelos alternativos de masculinidad. Que tal vez no sean modelos que ya hayan sido escritos o que ya hayan sido inventados o que, bueno, no elijo esta masculinidad, sino que elijo esta otra. Digo, no creo que se trate de eso, porque si no, nuevamente estaríamos volviendo a construir otro modelo normativo con otra cara, sino empezar a discutir el modelo vigente, ¿no? Empezar a problematizar qué implica, qué costos trae la reproducción de este modelo de masculinidad tal y cual lo conocemos, y desde ese lugar, bueno, empezar a cuestionarlo para después poder transformarlo, ¿no? Creo que en ese sentido, un poco lo que traían, no me acuerdo si Cecilia o María Marta, pero de empezar a hacer con los varones lo que, bueno, los feminismos tal vez hicieron con las compañeras, digo, esto de empezar a problematizar ese rol de género en las feminidades. Bueno, sin dudas, digo, en ese sentido, creo que la discusión con la masculinidad todavía está un paso más atrás, ¿no? Que es empezar primero a problematizar ese rol o ese comportamiento o esa conducta como parte de la construcción de género de los varones. Bueno, y ahí para compartirles, digo, y ahora si quieren abrimos preguntas, comentarios, les traigo algunas informaciones y recursos que existen, que están vigentes hoy. Uno de ellos que me parece interesante compartirles es la línea Hablemos, que no sé si la conocen. Es una línea de primera escucha y derivación para varones que ejercen o han ejercido violencias por razones de género.
que funciona en la provincia de Buenos Aires. Esto, bueno, para las personas que están en otros lados del país, igual está bueno que conozcan la experiencia. Pero es una línea telefónica que no solamente, digo, propone la reflexión y problematización de aquellos varones que ya han sido denunciados por violencias de género, sino también la posibilidad de que los varones mismos empiecen a problematizar sus prácticas, ¿no? Digo, identificar, bueno, conductas tal vez más vinculadas a esto que en algún momento de la historia se llamó como micromachismos, ¿no? Que hoy los podemos problematizar como violencias explícitas, tal vez simbólicas, tal vez psicológicas, tal vez en menor grado, pero son violencias al fin. Bueno, existe una línea de acompañamiento para eso, ¿no? Y después algunos recursos que obviamente se los voy a hacer llegar junto con el Power, pero en principio lo vamos a dejar por acá. Bueno, no sé qué les pareció, cómo lo vieron, si hay preguntas, dudas, reflexiones. No estuve viendo el chat, pero si hay algo. Acciones y límites que influyen sobre los factores de riesgo de los varones. Perdón, a mí me parecería interesante abordar este comentario que hizo una compañera, como para discutirlo y ver. Ella habla de que cuando hay una contradicción entre el consentimiento, digamos, el no consentimiento verbal, pero que corporalmente se da consentimiento, o sea, como es un argumento que históricamente presentan los varones como para justificar muchas veces violaciones o abusos, y me gustaría que a lo mejor si se pudiera abordar como para que quede claro, que se pueda discutir, digamos. No vi dónde está el comentario. ¿Está en el chat? Sí, está en el Sí, está en chat. el chat. No sé si la compañera quiere expresarlo ella o si lo leemos de ahí, pero sería interesante que lo comentara a ver cuál es la duda que ella le genera o no sé. Bueno, Kelly, no sé si querés profundizar. Ahí leí el comentario. Sí me parece importante, digo, en este marco o en este sentido, problematizar el modo en que se han construido históricamente las prácticas sexuales, ¿no? Creo que ahí la invitación que ha hecho la educación sexual integral en este marco, bueno, también es a interpelar de alguna manera cómo hemos aprendido, no solamente lo que respecta al consentimiento, sino también lo que respecta a la forma en la que se establecen esas prácticas sexuales, ¿no? Yo creo que ahí es importante que podamos seguir profundizando, no solamente en el consentimiento en lo que respecta al decir un no de forma verbal, sino también, bueno, problematizar, digo, cómo muchas veces esas prácticas sexuales están condicionadas por nuestros propios aprendizajes. Digo, y ahí lo traigo directamente en lo que sucede, o por lo menos vemos muy recurrentemente con la masculinidad, que es el aprendizaje de la práctica sexual a través de la industria hegemónica de la pornografía, ¿no? Creo que ahí encontramos, digo, cómo se va formando una subjetividad en cuanto a la práctica sexual que, bueno, está muy lejos de pensar no solamente en ese consentimiento en términos verbales, sino también en esta idea de la incitación, ¿no? Esto que traía Eli en su comentario, ¿no? Creo que eso de la incitación, sin lugar a dudas, no solamente que aparece como algo completamente subjetivo, ¿sí? Y que además es utilizado muchas veces por la masculinidad para justificar la violencia sexual, sino que además, bueno, muchas veces forma parte de este deseo oculto que aparece no solamente en la industria de la pornografía, ya lo decía Ricardo Arjona, dime que no y me estará diciendo que sí, ¿no? Digo, creo que ahí también hay algo de pensar esto del consentimiento, que se ha opacado muchas veces esa idea del consentimiento con incluso una falsa idea, un estereotipo construido sobre la feminidad de la histeria, ¿no? Como de,
bueno, no, te dice que no, pero en realidad quiere, o el que se pelea se ama, ¿no? Que creo que son algunas de esas construcciones culturales que van habilitando después determinadas prácticas, ¿no? Así que, Vicente, vos por sí, ahí, o sea, es interesante que hayas traído este tema de lo del consumo de la pornografía, porque siento que es un tema re tabú, es algo de lo que no se habla, y justo hoy vi en Instagram una mujer, una española, que hablaba de que es algo que, digamos, comienzan a consumir en la infancia y que es muy peligroso que sea inclusive antes de los 14 años, y que esto es algo que lo sabemos, pero no hacemos nada como sociedad para prevenir. ujú, Y que bueno, porque justamente es la edad donde se constituye el deseo y la empatía también por las demás personas. Entonces, nada, eso, pienso que socialmente es un tema que hay que empezar a instalar para empezar a cuidar a las infancias y a las adolescencias y no llegar a tratar este tema cuando ya es tarde, sino como anticiparnos. totalmente. Y te sumo otra cosa, Elizabeth, que me parece estar re bueno esto que traes, porque creo que ahí aparece algo de lo tabú, ¿no? De lo que implica la práctica tabú en la sexualidad. Que fíjense también en la incoherencia, ¿no? O incluso la hipocresía, porque de alguna manera aparece el tabú en la práctica sexual, de eso no se habla, ¿no? Como esto del ocultamiento, bueno, consume pornografía, pero escondido de alguna manera, pero al mismo tiempo es algo que se infla, digo, que se está exigiendo para con esa masculinidad ya en la preadolescencia, ¿no? Digo, yo siempre traigo un ejemplo que yo me acuerdo cuando tenía 11, 12 años, vino un tío mío, que era más grande que yo, por supuesto, y me regaló una caja de preservativos, ¿no? Como, está bien, perfecto, mi tío quería que me cuidara, ponele, ¿no? Digo, no me explicó cómo se usaba, no me decía qué era, pero me dio esa caja de preservativos. Ahora, atrás de esa caja de preservativos lo que había era una exigencia de, che, te llegó la hora. Digo, tenés que empezar a ejercer tu práctica sexual, eh, que bueno, ahí también, digo, aparece algo de, bueno, cómo se va consolidando, ¿no? Esa subjetividad desde esa edad que vos traías, que es una edad muy temprana, por supuesto, que si eso además viene acompañado de una no información o de no tener charlas respecto a esto o de no poder conversar respecto a esto porque está el tabú, bueno, entonces ahí es donde aparece esa conjunción, ¿no? Entre, Sí, y a las mujeres también nos condiciona, porque ponele, también escuchaba a una mujer lesbiana que ella decía que, o sea, nunca había tenido relaciones sexuales no, decía que con las mujeres con las que había tenido relaciones, que no habían tenido relaciones sexuales con varones, era muy distinto cómo expresaban justamente el deseo, cómo disfrutaban o no el acto, la práctica sexual, que no era la misma que de las mujeres que sí tenían relaciones con varones. claro. Y sí, porque ahí también, digo, esto que hoy traía como la cultura machista, ¿no? En las prácticas sexuales. Eh, bueno, el coitocentrismo no es solamente la idea de pensar que la penetración es la única forma de pensar el acto sexual, es también cómo se dispone el cuerpo para la construcción de esa práctica sexual, ¿no? Digo, cuáles son las disposiciones de los cuerpos femeninos y masculinos, ¿no? Feminizados, masculinizados, a la hora de pensar esas prácticas sexuales. Y bueno, claramente son distintos, digo, porque en la masculinidad o en las personas que portan pene, lo que se está esperando es que la práctica sexual sea parte de ese dispositivo de poder, ¿no? La penetración se constituye como un acto de poder. Y esto no lo vemos solamente en la práctica sexual propia misma, sino en lo simbólico. Ahí te dejo, Rosa. Eh, pero, digo, pensando ahí, por ejemplo, en los cantos de cancha, ¿no? Digo, en las canchas se escucha quién penetra a quién somete a quién, para decirlo en criollo, quién se la pone a quién, ¿no? Y eso habla de por sí con cómo está pensado ese acto sexual desde la masculinidad. Y después en la feminidad, como vos decís, sin dudas, es desde un lugar pasivo, emocionalmente, sexualmente, simbólicamente, ¿no? Como creo que ahí también hay algo de lo simbólico que juega mucho. Rosa, no sé si querías decir algo o se te abrió sin querer.
Bueno, ¿alguien más que tenga alguna reflexión? Algo que le haya... Hola. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? Cuando contaste lo de los preservativos me llevó, me hiciste acordar a mí mucho porque cuando yo tuve a mi hijo muy de chica, el papá y yo no sabíamos ir a comprar un preservativo porque no se nos enseñaba. Hace muchos años atrás te hablo, ¿no? Más de 30 años. Y cuando mi hijo cumplió, bueno, finalmente fui mamá soltera, lo crié sola. Y cuando mi hijo cumplió 12 años, le regalé una bolsa de preservativos. Entonces le dije, le decía yo, no tengas vergüenza, lo abrimos, los miramos, los escondió prácticamente un año. Y después es como que le tomó confianza, entonces cuando venían los compañeros le decía, ábranlo, miren, no sé, para que los conozcan, nada más, que no le tengan miedo. Y bueno, yo trataba de charlar con él, pero a él le costaba mucho charlar con la mamá. Pero bueno, traté de ser, digamos, próxima a él. Ujú. Que tenían sus compañeros, yo los dejaba solos que miran la tele, prefería que estén en casa, les hacía pizzas, bizcochuelos, le digo, quédense acá y no salgan de noche, que es peligroso. Yo era sola, imagínate ir a buscarlo de noche, entonces trataba de ser compañera, pero a él le costaba. El nene me salió machirulo y yo lo crié bien, en práctica, bien abierta. No se ponía una remera rosa porque a él no le gustaba, no usa pantalones chupín hasta el día de hoy. Yo le digo, pero hijo, y bueno, me cuesta un montón con él. Él me salió así, muy estricto, no sé por qué, debe ser que lo vivió en el colegio, yo creo que fue ahí en el colegio donde más eh, sufrió, digamos, esa masculinidad, porque al no tener papá, él era como que tenía que ser más varoncito, más hombrecito en el colegio. Y creo que eso fue lo que más le costó a él y lo marcó. Eso solo. Gracias. Gracias por el testimonio. Me parece que en eso está buenísimo, digo, la apertura. Yo no critico la idea de que mi tío me haya regalado la caja de preservativos, sino la exigencia que me estaba invitando a tener, ¿no? Y Claro, creo fue que otra ahí, exigencia claro, que un hombre te lo haya regalado en otro concepto. exacto. Pero me Y hice ahí, acordar a mí que yo también le regalé a mi hijo y capaz que él se sintió exigido, pero después cuando vio que lo abríamos, qué sé yo, mi mamá, yo lo abríamos, le digo, mirá, este es de este color, mirá, esto es así, claro, y lo regalábamos. Entonces era ya algo más natural. Pues yo decía, a ver si le pasa lo mismo que a mí, no sabe ir a comprar un preservativo el día que lo totalmente. necesite. Fue por Bueno, eso. eso está buenísimo porque además me hiciste acordar, yo di muchos años talleres de educación sexual integral en colegios y bueno, en los últimos años había un montón de veces la práctica era traer preservativos y abrirlos, digo, como mostrarlos, que prueben, que metan la mano, digo, que haya ahí una Miedo. desmitificación de lo que es el preservativo. Eh, y bueno, creo que ahí también el rol que juegan las instituciones educativas, por ejemplo, en eso, es zarpado, digo, me parece que está buenísimo Me pensar encanta, sí. ahí qué rol tienen esos espacios por fuera de la familia, ¿no? Digo, para bien y para mal, porque también, bueno, es una forma de decir bien o mal, pero para una cosa y para la otra, porque también ahí lo que vos decís, digo, yo puedo tener una súper apertura y abrir y hablar sobre la educación sexual en mi casa, pero después la grupalidad existe, la escuela condiciona, la fila de nenes, fila de nenas, el fútbol para los nenes, el vóley para las nenas, digo, cosas que aparecen en la escuela, que tampoco creo que sea la única institución, sino No, todas que lo las sigas instituciones que usando, pero atravesamos. ahí es donde se ve más fuerte en las escuelas. Y claro, digo, creo que ahí aparecen otras cosas del condicionamiento social, ¿no? Adriana, ¿vos habías levantado la mano? Sí, la verdad es que desde que arrancamos hoy quise hacer algunos comentarios y me estoy como cuidando por lo siguiente. Y me parece que arrancaste y abriste la posibilidad de pensar en el momento actual en el que estamos y justamente por lo que, voy a hablar en primera persona, claro, lo que me atraviesa en estos días, traté de no decir nada, pero bueno. Quiero aprovechar ese espacio. Lo pensé un montón antes de decir algo. Ujú. Estamos desde hace unas, ya no sé cuántas semanas atrás, estudiando estas cuestiones y viendo estas cuestiones,
Y el momento actual, y lo relaciono con la clase de hoy, las clases que hemos tenido, y me hice algunas anotaciones, teniendo en cuenta que el tema de la renuncia a la paternidad, volvieron a decir en estos días, que en próximos, no sé, 10 días, 20, 15 días, no sé cuánto queda, van a asumir el oficialismo. De hecho va a asumir esta diputada, donde va a presentar este proyecto de ley de renuncia a la paternidad. También esta cuestión de la aberración de la ley del aborto, en vez de volver a reflexionar sobre la despenalización de algo que existe en la sociedad hace muchísimo tiempo, que es el aborto, solo que esta vez se puede hacer con el cuidado que se merece. También esta cuestión de la promoción de la pornografía, ¿no? De también una persona que va a estar a cargo de lugares de poder, habla de que él promueve estoy hablando de Marra, la pornografía, y que está en contra de la ESI. Todo lo que venimos hablando, del posicionamiento de la escuela, ¿no? Del lugar, la escuela también como fijador de los estereotipos de género y también de las masculinidades, bueno, sin la ESI va a ser como bastante complicado, ¿no? Por otro lado, hay estos discursos de quien va a ser nuestro presidente, habla, por ejemplo, de pedófilos, ¿no? Como si fueran pedófilos, estas frases que utiliza en un jardín de infantes con niños envaselinados, o mientras los demás están en internet, yo estoy entre sus sábanas. ¿Cuánto nos va a costar seguir pensando en estos estereotipos que hablamos hoy, de todas las cuestiones en repensar las masculinidades, cuando desde lugares de decisión y de poder van a estar personas que piensan de esta manera completamente contrario a lo que venimos tratando de construir para construir algo diferente? Nada, quería como decirlo, nada más. Gracias, Vicente. No, gracias, Adriana. Me quedo con una cosita nomás de esto, coincido en todo. Sí, me parece que hay algo importante, digo, que tenemos que seguir pensando, así como hoy Cassandra hablaba de revalorizar, ¿no? La gratuidad de la universidad pública. Bueno, seguir poniendo en valor estas discusiones, porque yo creo que una cosa que también está muy en auge ahora socialmente es la banalización de las temáticas de género, ¿no? Como hay cosas más importantes, como hay prioridades, esto no hay que discutirlo, esto sí hay que discutirlo, porque sí tiene, digo, efectos sustanciales en las desigualdades de género, en los costos que implica para nosotros, nosotras, nosotres, en los derechos que también están hoy en juego, ¿no? Ya hablábamos de las masculinidades trans. Bueno, podemos tener críticas al sistema de salud por tener una atención no acorde a la ley de identidad de género, pero bueno, digo, hablar de derogar la ley de identidad de género o que hay que volver a la unión civil frente al matrimonio igualitario, sin duda, me parece que es un retroceso en derechos que después se ve reflejado en nuestra vida, ¿no? Yo creo que no son cosas abstractas. Así que ahí me sumo a lo de Adriana para decir, más que nunca, digo, estudiemos la diplomatura en género, metámonos en discusiones sobre género y sigamos promoviendo que en nuestros espacios tengan el valor que tienen, que es este nivel de discursividad, discusión, narrativa, porque, bueno, lo peor que nos puede pasar es que nos pinchen y que nos manden a esconder nuestros debates, ¿no? Que tanto nos costó sacarlos a la luz. Yo para agregar a la que dice la compañera, que adhiero también en todo, y lo que aporto es porque es lo que viene pasando en relación al contexto político y social, es que si bien ahora hay que militar los derechos más que nunca, también está esta cuestión, a veces hasta la familia le está diciendo en este momento, tené cuidado con lo que decís a partir de ahora, fíjate, no postees cosas que no correspondan, tené cuidado, va a estar todo bien, pero cuídate, porque a partir de ahora no es lo mismo, y eso empezó a suceder a partir del día domingo pasado, que lo considero más grave aún, o sea, todo es grave, pero más grave aún, porque se relaciona con una época a la que prácticamente podemos ni nombrar, y bueno, la decadencia total en ese sentido, ¿no? Porque es, quédate tranquila, va a estar todo bien, pero cuídate, no digas nada, no hagas esto, no hagas aquello, no, bueno, es también un poco de ya aportar, va a estar difícil la lucha. Totalmente. Pero bueno, nos cuidaremos entre nosotras, nosotres, nosotros, no como ellos pretenden que nos cuidemos, que es callándonos la boca, ¿no? Creo que ahí está un poco la discusión sobre el cuidado también, que hoy la traíamos. Bueno, gracias por estos
compartir también. Me parece que está bueno tomar estos espacios también como catarsis y lugares de discusión, porque tiene que ver con lo que estamos charlando, ¿no? Sin dudas. No sé si alguien más se quedó con algo ahí, con ganas de comentar, decir. Bueno, ahí veo que están escribiendo en el chat. Hola, 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 ¿qué tal? Carolina. Nada, dos palabras. Sí, Primero, sí. adherir a todo lo que dijeron mis compañeras y hacer mucho, mucho hincapié en poder seguir debatiendo estos temas. O sea, me parece que llevamos un montón de tiempo como militando todas estas ideas y poniéndolas sobre la mesa, y me parece que más allá del miedo que por ahí se quiera infundir, va a ser mucho más difícil que en otros momentos donde ya tenemos, digamos, como cierta conciencia, ¿no? De todos los derechos que se reconocieron y de todas las cuestiones que gracias a esos debates, a esas luchas, a esas manifestaciones y a esa visibilización de todas las cuestiones que tienen que ver con género, es lo que va a hacer, digamos, que la gente no olvide, más allá de que se hable de un discurso, ¿no? De represión y de silencio y de... No creo que sea tan fácil volver atrás. O sea, se peleó mucho para llegar hasta acá, el reconocimiento de muchas cosas y nada, también hay que hacer, ¿no? Hay que ser consciente de eso, de que no va a ser tan fácil que nos olvidemos y volvamos atrás, porque creo que todos tenemos que seguir, creo que todos los que estamos acá, o sea, tenemos una convicción muy fuerte, ¿no? De que todo lo que se ha reconocido hasta ahora es porque realmente corresponde y que fue una lucha larga, así que nada, yo desde mi lugar pequeño siempre voy a seguir peleando por todas estas cuestiones para que no sea algo olvidado. No, no es tan fácil. Uno cree que porque se cambia un presidente que viene con una política totalmente distinta, todo va a quedar en el olvido. Sí, se va, sí, pero dificultades hemos tenido siempre y bueno, siempre hemos encontrado la manera de sobreponernos, entonces sacarlo lo positivo. Quizás ahora la lucha sea un poco más fuerte y eso nos motive a seguir avanzando. Nada, esa es mi conclusión. Así que bueno, muchas gracias por la diplomatura, muchas gracias por todo lo que están haciendo, que es para nosotros muy valioso. Eso, nada más, gracias. Bueno, gracias, Carolina. Bueno, de mi parte, agradecerles a ustedes porque es la primera clase que doy después del domingo y también, digo, para mí era un montón. Y solamente decirles que fuerza, aguante la universidad pública y nos veremos en el aula o en la calle, pero nos veremos. Muchas gracias, Vicente. La verdad que hermosa clase y gracias porque justamente aparte del día de hoy era muy importante dar esta clase, estar en este espacio, poder transitarlo. Yo estoy como media que me quiebro, no puedo hablar mucho, pero nada, es eso. Es importantísimo poder seguir manteniendo estos espacios y que no vamos a dar un paso atrás con todos los derechos que venimos adquiriendo y que aparte no son suficientes, necesitamos ir por más derechos, así que menos que menos vamos a ir para atrás. Y bueno, eso, lo importante también respetar y entender lo importante que es la universidad pública, que gracias a ella tenemos estos espacios y a decisiones políticas, ¿no? Que dan cuenta de la importancia de la perspectiva de género, de los estudios de género. Así que bueno, muchas gracias Vicente por hoy, gracias por la clase, gracias por estar, siempre es un placer tenerte. Y bueno, nos estamos viendo el Yo una viernes. última consultita que Sí. tiene que ver más con lo operativo. Los Power que los profes van presentando, ¿habrá alguna posibilidad de que nos podamos acceder a ellos? Porque sí, como vale. bibliografía o algo así, si podrá ser. La bibliografía del día de hoy sí la voy a estar subiendo. El Power, no sé, eso depende de cada docente si lo sube. Sí, yo ahora te lo mando, Cassandra. Porque es como una ayuda para la lectura, pero bueno, hasta ahora no, los Power, por lo menos yo no los vi, no tenemos ninguno. Solamente pero está la clase grabada, así que se pueden ir viendo. Sí, ya lo sé. Pero bueno, listo, era eso, ¿no? Gracias. Bueno, les mando un abrazo grande. Chao. Recuerden ver la clase asincrónica, de conectarse los lunes. Cassandra, Sí. ¿sabes qué? Eso, me pasa que los lunes yo no siempre puedo acceder
porque o sea, cuando no estoy en casa, el celular no puedo, no sé si no tengo la contraseña y no me la acuerdo, ¿viste? No, yo digo Tengo que los estar todo el lunes, tiempo. pero tenés colgada la clase todo el mes. No, o sea, porque hace 2 clases atrás habían dicho como que había que ingresar los lunes y yo no No, sabía que no, había que no es ingresar solo los los lunes. lunes. O sea, a partir del lunes está la clase asincrónica, pero tenés toda la semana. Ah, ok, bien, bien, pensé que era Llegaste a solo los no poder. lunes. No, no, y si llegaste a no poder entrar esa semana, igual está todo el mes la clase. Bien, bien, gracias. No se preocupen. Así que bueno. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, entonces terminamos acá. Abrazote enorme y mucha fuerza. Chao, gracias, buenas noches. Chao. Sí. Tatiana, manda mail para dar presente.